¿Hace mal o no hace mal la marihuana? Juan Carlos Mancilla, mi nombre. Aquí tenés mi página web, www.juancarlosmancilla.com, o podés también encontrarme por mi cuenta de Instagram, Juan en Línea. La idea es hablar hoy acerca de la marihuana, y es uno de los temas más polémicos a los que a todos los especialistas sobre drogas nos genera hablar a nivel del público en general. Es decir, porque están aquellos pro marihuana y aquellos contra la marihuana. Es decir, se ha dividido el sector de la opinión en dos grupos que están claramente contrapuestos y que tiene la particularidad, sobre todo el grupo pro marihuana, que tiene un amplio conocimiento del tema de las sustancias. No me sucede así con otras drogas. Por ejemplo, si yo hablo de la cocaína, no aparece un grupo pro cocaína tratando de defender el consumo de la cocaína o conociendo detalles de cómo funciona la cocaína, por ejemplo, a nivel cerebral, o en qué consiste la química de la planta de la hoja de coca. Tampoco cuando hablo del alcohol. Surge un grupo de gente pro alcohol, conocedora de cómo es la composición del alcohol etílico y qué es lo que hace a nivel corporal y cómo funciona a nivel del sistema nervioso. Sin embargo, cuando hablo acerca del cannabis, de la marihuana, sí me encuentro con un colectivo de personas muy conocedoras de este tema y por supuesto consumidoras de esta droga también. Es decir, quizá esto tenga que ver con la situación legal del cannabis. De ninguna manera, cuando uno habla desde la parte técnica, desde la parte psicológica, en relación a los efectos negativos del consumo de marihuana, no por eso se vuelve un prohibicionista de las drogas. Yo tengo esa particularidad en mi manera de pensar, particularidad que acompaña a muchos otros que desde sus posiciones individuales, otros especialistas, comparten la misma mirada que yo. Es decir, menciono los efectos negativos de la marihuana, los cuidados que hay que tener con ella, tal como vamos a ver en este video, pero no por eso promuevo la prohibición de la marihuana en el sentido que la cultura prohibicionista lo impone. De ninguna manera. Me parece que la prohibición de la marihuana genera problema al problema. Así como la prohibición del alcohol en la época de la ley seca generó problema al problema. Pero eso no significaba que en la época de la ley seca el alcohol haya sido una buena bebida o una bebida saludable, no. Es decir, sigue siendo lo mismo que siempre. Lo fue antes de la ley seca y después. La prohibición añade otro tipo de problema social. No voy a meterme en este video en ese punto, pero simplemente lo quería dejar aclarado. Ahora, vayamos al tema del consumo de marihuana y sobre todo cuando entramos en este tema tenemos que ser muy cuidadosos de no poner a todos los fumadores de marihuana en el mismo grupo. Porque una cosa es el adolescente que consume marihuana y otra cosa es el adulto que consume marihuana. Esto no significa que al adulto esta droga no le va a generar daños, de ninguna manera. Pero sí significa que está en un momento de responsabilidad sobre ese tipo de consumo que el menor de edad no lo tiene, así como no lo tiene tampoco respecto al tema del alcohol. Por otra parte, más allá de la edad legal o social en relación al consumo de sustancias, también aparece que en la adolescencia el sistema nervioso central todavía no está del todo desarrollado y por lo tanto la implicancia que tienen los consumos de cualquier tipo de sustancia psicoactiva en ese cerebro no es lo mismo que en un adulto. La vulnerabilidad es muchísimo mayor. Entonces, siempre es una droga de riesgo la marihuana, siempre lo es, a toda edad. Pero obviamente se supone que el adulto está en un momento para decidir sobre la gestión de sus riesgos distinta a la que tiene un adolescente, sobre la cual tiene que haber una política de mayor cuidado y por lo tanto una política de mayor control sobre el uso de sustancias o el acceso a menores de edad. Y digo lo de menores de edad porque si uno ve epidemiológicamente
cómo impacta la marihuana, el consumo de marihuana a nivel de la población, nos damos cuenta que existe como un pico de consumo, sobre todo en la edad de la adolescencia. Luego tiende como a estabilizarse. Por otro lado, es el tipo de sustancia que más preocupa a los adultos en cuanto al consumo que tienen sus hijos sobre ellas, por ejemplo. Le debería preocupar en igual o mayor medida el tema del consumo del alcohol al adulto. Esto tiene que ver con el sesgo que el alcohol tiene en los adultos. Los adultos de la generación de adultos de hoy, siglo XXI, pertenecen a un momento donde la marihuana no era algo tan popular como lo puede ser hoy en día. Y por lo tanto no estaban acostumbrados a verlo en la presencia, al consumo de esta planta como sucede hoy en día. Entonces tienen como una mirada más generosa sobre el alcohol, más permisiva sobre el alcohol, porque aparte es la droga de los adultos el alcohol, y pierden de vista todo el mensaje preventivo y también de alarma que deberían bajar sobre el alcohol en la educación de sus hijos. Es decir, se centran en la marihuana probablemente, descuidando lo que tiene que ver con el alcohol. Por otra parte, el tema generacional aparece con fuerza aquí. Es decir, si bien los jóvenes consumen masivamente alcohol, también es cierto que incorporan nuevas drogas como un modo de distinguirse del mundo adulto, como una forma de construir su propia presencia e identidad social. Y ahí aparecen nuevas sustancias, nuevas prácticas estéticas, de las modas, vinculadas a los consumos en general, y que por supuesto incorpora nuevas drogas a esta práctica de diferenciación en las identidades generacionales. Y ahí aparece también en la juventud la marihuana. Entonces hay una serie de eventos que están presentes en este fenómeno que hoy tenemos acerca de lo que yo llamo la rebelión de María. La rebelión de María en el sentido de que vivimos en una época donde el consumo de marihuana se está imponiendo como nunca antes. Y se va a seguir imponiendo. Y estoy seguro que avanzamos hacia una legalización de las drogas tarde o temprano, de esta droga específicamente. De eso no me cabe a mí particularmente ninguna duda, ¿no? Con el paso del tiempo eso va a suceder. Sin embargo, eso no significa que estemos hablando de una droga, de una sustancia beneficiosa. Entonces, quiero básicamente hablar sobre esto y hacer algunas preguntas básicas, centrales. La primera de ellas es, ¿genera adicción la marihuana? Porque ese es el punto central. Y hay quienes hablan de que no, y hay otros que decimos que sí. Obviamente, cuando uno se basa en la evidencia científica, no puede soslayar la idea de que verdaderamente, afirmativamente es sí, genera adicción la marihuana. No es una opinión de aquellos que están en contra del uso de la planta para fines lúdicos, por ejemplo, sino que se trata de una realidad absolutamente probada. La pregunta, ¿la marihuana genera adicción? La respuesta es sí. El THC, que es el componente activo de la planta de marihuana, el tetrahidrocannabinol, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el más conocido, hay muchos más, pero es el más conocido de todos, y el más importante en la planta de marihuana. Básicamente tiene lo que se llama efectos reforzantes sobre la conducta. ¿Qué es un efecto reforzante sobre la conducta? Y básicamente que cuando un ser vivo, ni siquiera vamos a hablar de una persona, consume marihuana, es premiado con una sensación de placer y bienestar. Hay interesantes experimentos con ratas de laboratorio, a las cuales, por ejemplo, se les da que elijan entre dos habitaciones, dos cajitas que vendrían a ser sus habitaciones, y que tienen digamos, características distintas. Una tiene distintos colores y distintos dibujitos en sus paredes, la otra tiene esos cuadraditos, esta tiene rayitas, esta tiene un piso que puede ser áspero y paredes que pueden ser lisitas, y la otra tiene un piso que es distinto al tacto de la ratita y también las paredes.
Es decir, ambientes distintos. Y resulta que cuando la ratita empieza a ir, cuando va a uno de esas cajitas, se le suministra THC, se le suministra marihuana, cannabis, el componente activo, ¿no? Así varias veces, y luego resulta que la ratita se la deja ya sin darle cannabis o THC. ¿Y qué hace el animalito? Va y se instala en aquella cajita donde donde se le suministraba THC. Es decir, elige el mismo ambiente, va en busca de ese placer, va en busca de ese premio vinculado a ese ambiente. Es decir, la conducta de la ratita fue reforzada en ese sentido y en esa dirección. El refuerzo tiene que ver con eso. En los seres humanos pasa más o menos lo mismo. Cuando un adolescente consume marihuana y esto lo hace reír, le despierta una risa fácil, una manera de hablar mucho más verborrágica, se siente más desinhibido con su grupo. Es decir, todo ese bienestar funciona como refuerzo. ¿Qué significa eso? Que va a tender a repetir aquello que le causó placer. Por ejemplo, volver a fumar marihuana. Es decir, el refuerzo es algo que nosotros perseguimos quizá en las conductas más elementales. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando queremos sexo, estamos básicamente buscando conductas que tienen el refuerzo del placer. Saciamos el hambre, eliminamos la sed, afrontamos y tenemos la experiencia del placer sexual. Ese premio, ese placer tiene que ver con el refuerzo. Es decir, el refuerzo de la conducta vinculada a las drogas tiene que ver con cuestiones psicológicas y fisiológicas de lo más primitiva en nuestra categoría de ser biológico y de ser humano. Es decir, hay elementos biológicos, fisiológicos y también, como decimos, elementos ambientales que tienen que ver con el premio vinculado al consumo de ciertas sustancias. Y el THC, la marihuana, tiene esa característica. Puede generar un placer que voy a volver a buscar. Por eso decimos que genera adicción. En realidad, toda conducta susceptible de generar placer puede generar una adicción. Y si a esta conducta la enganchamos con un químico, como si le pusiéramos un clips a esa conducta con un químico vinculado a ciertas situaciones, ahí estamos generando una conducta adictiva. Y la marihuana sin duda que lo hace. Genera, digo allí, en el último de los rengloncitos, tolerancia. ¿Qué significa que genera tolerancia una sustancia? Y básicamente que a medida que la consumo, pierdo la posibilidad de encontrarle ese gustito, pierdo la capacidad de encontrarle efecto. Es un mecanismo de defensa de nuestro propio cerebro para no seguir buscando, no seguir consumiendo aquello que está determinando que es extraño y que probablemente lo esté dañando. Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Pero a la vez, esa tolerancia, ¿qué me lleva? Que consumo más para lograr los mismos efectos. Y también está probado fisiológicamente en el funcionamiento del THC, como básicamente todos los receptores del THC empiezan a desaparecer a medida que hay más THC en el cerebro y necesitamos incorporarle más justamente para poder vincular a esos receptores y que pueda haber, la persona pueda sentir el efecto de la sustancia. Genera adicción, genera tolerancia. En realidad la tolerancia es una de las características por las cuales decimos que una sustancia es adictiva. La otra pregunta es, ¿la marihuana lleva al consumo de otras drogas? ¿Es, como se dice por allí, puerta de entrada al consumo de otras sustancias?
Esa es una gran pregunta y una pregunta sobre la cual se habla demasiado y a veces se habla de más. Sin duda que la sustancia que más la podemos definir como puerta de entrada a otras sustancias es el alcohol. El alcohol, ¿sí? El alcohol, por su altísimo poder desinhibitorio, hace que las personas puedan verse facilitadas en sumar conductas que en un estado de lucidez no harían, no participarían, ¿no? Entonces ahí aparece la persona alcoholizada haciendo cosas que le sorprenden a ellas mismas. Por ejemplo, consumir ciertas drogas. Pero la marihuana también tiene un poder desinhibitorio. También tiene un poder desinhibitorio. Y por eso decimos que sí, que favorece el consumo de otras drogas. Genera lo que se llama la sensibilización cruzada. Es decir, la persona consume marihuana y está como más apta para ingresar en el consumo de otras sustancias. Pero esto que sucede no es mayor que en la misma propiedad que tiene el alcohol y la nicotina. Es decir, no vamos a demonizar la marihuana como diciendo que es la gran puerta de entrada a otras drogas. Si decimos desde un aspecto social que la marihuana genera un riesgo en relación a otras drogas, justamente por lo que significa la estructura actual del prohibicionismo, ¿no? La estructura política, económica, que sanciona la circulación de ciertas drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona va a comprar marihuana, va a un puntero, a un dealer, a un vendedor de drogas que también vende otras drogas. Y por lo tanto, la persona se acerca a la oferta, por ejemplo, de la cocaína. Es decir, como comparten el mismo mercado ilegal, en ese sentido la marihuana se transforma también en un riesgo. Quizás si la sacamos de allí y la ponemos en el lugar de la regulación, que es una forma de legalidad, vamos a separarlas de este otro tipo de sustancias. Por ejemplo, el de la cocaína, etcétera. ¿Sí? Pero eso sería tema como para otro video. Pero hay un nivel de facilitación del consumo de otras drogas seguro. El otro tema es, y uno se encuentra siempre en las discusiones ya de tipo experiencial, bueno, pero yo fumo marihuana, está bien todo lo que me dicen de que será adictiva, pero yo la dejo cuando quiero. Yo cuando quiero dejarla, la propuesta sería intentarlo. Intentar dejar de fumar marihuana un mes. No me hables de 3 o 4 días o 5 días. La marihuana es una sustancia que también, por sus características químicas, tiene un efecto residual a nivel del sistema nervioso mucho más amplio que otras drogas. Pero independientemente de eso, inténtalo un mes, a ver cómo te sale. Lo que dice también la investigación es que no es fácil dejar la marihuana a aquel que viene siendo un consumidor crónico, es decir, que ya está fumando casi todos los días, o día por medio, o que consume marihuana para afrontar ciertas situaciones. No se imagina cómo estar con los amigos sin consumir marihuana. No se imagina estar en cierta fiesta sin consumir marihuana. No se imagina tener sexo sin consumir marihuana. No se imagina ir y encarar un grupo nuevo sin ir desinhibido con marihuana, o ir a un recital de... Es decir, todo ese tipo de consumo adictivo vinculado a espacios sociales también tiene que ver con las dificultades para dejar este tipo de drogas, ¿no? ¿Es fácil dejarla? No. Decimos, produce síndrome de abstinencia, que también, para decirlo de paso, junto con la tolerancia, es uno de los elementos que la constituyen como una sustancia adictiva. No es el síndrome de abstinencia que aquel que no está familiarizado con la problemática de las drogas se imagina porque vio en alguna película europea o norteamericana donde aparecen los síndromes de abstinencia muy ligados a los opioides, por ejemplo, a la heroína, que está dentro de esa familia de sustancias. No estamos hablando de esa que se necesita hospitalización y vaya a saber qué. No, la marihuana no tiene que ver con ese, pero genera sin duda un síndrome de abstinencia con una sintomatología psicológica muy importante.
Yo estoy acostumbrado a verlo en el consultorio en personas que quieren dejar la marihuana. La ansiedad que sienten, porque la consumen básicamente como un ansiolítico, por ejemplo, a ciertas horas, que empiezan a sentirse nerviosos, que les falta algo. Eso es un síndrome de abstinencia, que puede ser a veces muy dramático en la vida de alguien, ¿no? Y que lo lleva a esto que aparece aquí con su nombre técnico, que generalmente aparece en la literatura de adicciones, que es el craving, que sería algo así como el agite, las ganas de consumir, el deseo compulsivo por consumir, y que tiene que ver con la recaída. Es decir, la persona vuelve a tener una recaída en la sustancia justamente por esa inercia vinculada al consumo de esta droga. Entonces, genera su consumo crónico, ¿no? Es decir, a lo que voy es que a los fumadores de marihuana uno le diría que tienen que ser muy responsables en su consumo y que están jugando con una droga o consumiendo un tipo de sustancia que es muy fácil pasarse de la raya. Como con la nicotina, por ejemplo, también. Cuando un fumador de tabaco empieza a ser adicto al tabaco, y te aseguro que no lo sabe, se da cuenta cuando ya es adicto al tabaco. Y con el tema de la marihuana pasa más o menos lo mismo. Pasa más o menos lo mismo. Entonces, ¿es fácil dejarlas? No. Por último, posibles alteraciones de los consumos crónicos de marihuana. Es decir, aquellos que reiteradamente están en el consumo, quizá durante años, que empezaron muy a temprana edad, porque ese quizás es el aspecto más grave de esta sustancia. Su consumo a temprana edad la vuelve verdaderamente peligrosa a nivel del desarrollo. Las alteraciones, sin duda que alteraciones emocionales. Es decir, la persona que consume marihuana lo consume para sentir algo, experimentar cierta emocionalidad o ciertas sensaciones, porque es una sustancia psicoactiva, es decir, activa a nivel psicológico algo que no se activaría sin ese tipo de consumo. Entonces hay alteraciones emocionales. Y la persona que empieza a dejar el consumo y tiene que reconocer sus propios sentimientos, emociones, le cuesta. No sabe cómo manejar ciertas reacciones, por ejemplo. No sabe cómo manejar cierto tipo de circunstancia interpersonal complicada. Salir de un problema, enfrentar una discusión, defender una posición, le cuesta. No es como que uno lo ve en las personas que ya generaron cronicidad en el consumo de marihuana. No lo saben hacer, porque hay también una emocionalidad muy influenciada. Y para colmo, como es una sustancia que tiende a consumirse de manera crónica, quizá hay personas que no sepan cómo son sin marihuana, porque los últimos años estuvieron consumiendo, aunque hayan consumido una vez por semana o 2 veces por semana. Perdieron ya la idea de cómo es vivir sin drogas. Otro tipo de alteraciones cognitivas. Quizá esto es lo más destacado, a mi entender, cuando hablamos de adolescentes. Es decir, afecta un tipo de memoria, que es la memoria inmediata, la memoria que tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, la persona no puede retener lo que ha leído cuando está bajo efectos del consumo de marihuana con la misma calidad que lo haría si estaría lúcido. No puede, no le sale. Es decir, se encuentra ahí con una situación que le va a afectar la escolarización. Coincide que hay problemas de escolarización, de éxito escolar, o hay un alto grado de fracaso escolar en fumadores crónicos de marihuana. Uno puede preguntarse también si eso es producto de la marihuana o producto de otras cosas que hace que también la persona consuma marihuana. Y sí es una pregunta que está abierta todavía. Pero sí sabemos que los usuarios de marihuana, y por la experiencia también y por la investigación básica sobre cómo funciona a nivel cerebral, cómo afecta el aprendizaje. O sea, porque tiene que ver con las zonas del cerebro donde la marihuana más hace su trabajo. Muchos dicen, bueno, no es un problema porque nadie muere por una sobredosis de marihuana. Sí, es cierto. No hay muerte por sobredosis de marihuana. No hay forma. Pero eso tiene que ver porque no afecta
la parte del sistema nervioso que tiene que ver con el control de nuestro sistema de respiración y cardíaco. ¿No? Entonces la persona no muere de un ataque cardíaco, de un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Porque no afecta a esa partecita del tallo cerebral que, por ejemplo, los opioides, el alcohol sí lo hacen. Entonces marihuana va por otro lado haciendo su trabajo, pero no por eso se convierte en una sustancia inofensiva. Entonces lo cognitivo es un punto importante. Síntomas psicóticos. Esa es una pregunta también para mucha discusión. ¿Genera psicosis la marihuana? Y yo te diría así, si sos un adolescente, no sabés si tenés una vulnerabilidad a una crisis psicótica, que no es joda, es un tema complicado. O sea, puede costarte el bienestar de tu vida por el resto de tu vida, si se activa algo que allí estaría latente. Y no es para meter miedo por demás, es lo que uno ve en la clínica. He visto personas adolescentes que si probablemente no hubiesen consumido marihuana, no se hubiese activado cierto desequilibrio que tiene que ver con esta sintomatología psicótica. Probablemente no la produzca desde la nada, pero sí hace que si la persona tiene una vulnerabilidad hacia eso, se la pueda activar. O si hay un proceso en la persona de una psicosis activa, obviamente el curso de esa patología va a estar muy negativizado, es decir, va a tener muchas consecuencias negativas por el uso de marihuana. También lo he visto y se ve con frecuencia. Personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia o si consumen marihuana y claro, el curso de su enfermedad no va a ser para nada feliz en virtud del consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Y otro tipo de alteración también, el síndrome amotivacional, sobre lo cual hay como hasta mucha broma hecha, ¿no? Mucho personaje, el marihuanero, que está todo bien, ¿no? Donde la persona que fuma marihuana es como que no está motivada para nada, es decir, todo le resbala, todo está bien, nada es importante, nada me conmueve, soy feliz con todo, porque hay allí un efecto químico vinculado a la sustancia que psicológicamente le llamamos el síndrome amotivacional. La persona perdió motivación y pasión. Ahora, sin duda que estos son los síntomas negativos. Están los positivos que se refieren al refuerzo del cual hablé al comienzo de este video, que tiene que ver con el placer que la persona siente, la desinhibición que la persona siente, lo socializable que se siente, es decir, lo creativo que aparece en él, como sensaciones nuevas, distintas. Sin duda que tiene ese premio. Ese es el refuerzo de la marihuana. De eso conoce mucho aquel que está instalado en el consumo. Pero los costos de esto es justamente lo que, sobre todo los adultos en la edad adulta, tienen que, y en toda edad, hay que poner en la balanza. Cuando trabajo, por ejemplo, con personas que consumen cocaína y están en el consultorio, ¿no? Al comienzo les pido que dejen de consumir alcohol. No les cuestiono el uso de marihuana al comienzo, no, pero me llama la atención cómo a medida que va pasando el tiempo y uno va preguntando por el uso de marihuana, ellos mismos empiezan a cuestionarse el uso de la marihuana ahora, así como en un segundo momento, ¿no? Como que empiezan a decir, ¿cómo será vivir lúcidamente? ¿Cómo será vivir sin drogas? Es decir, hay mucho argumento en relación con la marihuana. Uno de ellos, el famoso argumento del cannabis medicinal, utilizado como que, bueno, la marihuana parecería ser una medicina franca para un montón de cosas. Probablemente sí, desde el uso de vista farmacéutico, probablemente sí. Pero, ¿saben qué? Sería interesante también de hablar de la abstinencia medicinal. ¿Por qué no generamos ese concepto? Es decir, tener abstinencia de sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales.
¿no será algo también medicinal para nosotros? Como aquel que decide no comer carne, por ejemplo, porque tiene muchos argumentos positivos, o no comer azúcares, o no comer harinas. Una abstinencia, son abstinencias medicinales. Bueno, creo que también deberíamos proponer la abstinencia medicinal en relación a estos temas cuando hablamos sobre drogas. No sé qué pensar de eso. Bien, te dejo entonces mi página web. Podés dejarme tus pros y tus contras de todo lo que dije aquí abajo, las críticas, que seguramente tenés muchas si sos un fumador de marihuana, o las críticas si tenés también una cosa muy contraria y algo de lo que dije te puede parecer contradictorio. Y también, obviamente, dejar aquello en lo que estás de acuerdo. Nos estamos viendo.